Ok, listo. Ajá, entonces yo lo que quisiera es que ustedes me pudieran exponer sus dudas con respecto a la sexualidad, de manera que si en esta primer parte no podemos hablar del tema dar el enfoque que tú quieres, para la segunda sesión me gustaría que se pudiera resolver. Entonces, aprovechando que el pastor ya viene en camino, pero que todavía no está acá para poder empezar con el tema, yo quiero aprovechar el tiempo para que tú me comentes tu inquietud con respecto a la sexualidad, porque es un tema que no se habla. Es un tema tabú para muchos papás. Primeramente, porque no es algo que tus papás hayan hablado contigo, o no con todos, o no tan abiertamente, o sí, que a lo mejor fuera un tema que tú fuiste descubriendo con el paso del tiempo, pero que muy pocos padres se sentaban con nosotros a explicarnos. A mí, ¿sabes cuándo? Mi mamá sí me dijo cosas, o sea, no podría decir que no. Mi papá, ese sí nunca me habló de nada, pero mi mamá sí llegó a compartirme temas, pero hasta que ya me iba a casar, fue cuando mi mamá habla conmigo y me dice cosas que quizá yo tenía duda, pero nunca se dio el tema para hablar. Y tampoco me lo explicó al 100, ¿no? Nomás me decía algunas cosas. Y es que es un tema que no es tan fácil de platicarlo con nuestros hijos, porque tenemos esa duda, ¿qué tanto le digo? ¿No? Si le cuento cosas, ¿qué cosas le cuento? Le cuento, ¿qué tal si le digo algo que a lo mejor ni se había puesto a pensar y ya abrí ¿cómo decirlo? Ya abrí esa duda, ¿no? Que no tenía siquiera. O qué tanto sabe. Déjame decirte que tu hijo adolescente, tu hija adolescente sabe más de lo que tú quisieras que supiera. Desgraciadamente, la mayoría de las cosas que puedes saber ahora son aprendidas de la escuela, de la sociedad, del TikTok, del Facebook, y son cosas que en muchas ocasiones están distorsionadas. Entonces, de por sí, hablar de sexualidad no es algo fácil para los papás. Así que me gustaría que aprovecháramos estos minutos que tenemos para que ustedes me comentaran. Yo aquí tengo mi libretita, para todos lados ando con esta libreta. Y yo quiero anotar sus dudas de modo que podamos ir resolviéndolas en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, lo que nos dé el tiempo para estos temas, pero que te sientas satisfecho, satisfecha de haber aprendido por lo menos cómo ibas a abordar este tema con tus hijos. Porque si tú estás esperando que en la escuela aprendan lo que tú no quieres decir, ya estamos mal, porque en la escuela van a aprender ciertas cosas, pero es necesario que tú platiques con tus hijos sobre este tema, que yo sé que no es un tema tan fácil de platicar porque hay mucho pudor. Ya me acordé una ocasión, fue el primer mes que yo los conocí a ustedes. Yo hice un comentario que tenía que ver con algo privado. Yo me acuerdo que les conté de que mi mamá me decía que yo me explorara, o sea, que me revisara y que me decía, agárrate un espejito y fíjate y todo. Y mi mamá estaba en el grupo y después me dijo, ¿por qué dijiste eso? No, no, no cuentes, eso es íntimo y todo. Y yo decía, no dije nada malo, pues si no describí mi cuerpo, ¿verdad? Nomás les dije lo que tú me decías. Y es que la realidad es que el tema del cuerpo, el tema de nuestro físico y de la parte sexual, de las decisiones que se toman en ese aspecto, es un tema tabú. Ujú. Y que no es tan sencillo el poderlo comentar. Por eso es que me gustaría, así, ahora sí, escucharlos. ¿Qué expectativas tienen de este tema? ¿Qué dudas tienen en particular de este tema? ¿O qué les gustaría escuchar de este tema? De modo que en la segunda parte
si es que no se trabaja el día de hoy, que a lo mejor sí se trabaja lo que tú estás pensando, pero si no fuera así, que pudiéramos tener la oportunidad de que en otro momento pudiéramos, ya, por eso me puse los audífonos. Yo no sé si ustedes oigan el relajo que trae acá mi hijo, pero yo me desconcentro con este morrito. Eh, sí, los quiero escuchar, que ustedes me puedan decir cuáles son las expectativas o las cosas que quisieran saber sobre este tema. Los escucho. Quién quiere comentar? O no es un tema que Hola. tengas tú. Ah, sí, sí, adelante, adelante. No, 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 yo creo que el tema está interesante porque para empezar, uno cuando fue joven, como ya lo mencionas, nunca nos hablaron de eso, ¿no? Yo tengo 4 hijas y de las 4 hijas una está estudiando psicología y el otro día me dijo, mamá, tuve una clase de sexualidad. ¿Por qué nunca me dijiste esto y esto? Y wow, o sea, te quedas así. Entonces yo creo que como papás y más chapados a la antigua y más del rancho, porque yo soy del rancho, o sea, sí nos cuesta, la verdad es que sí nos cuesta. Sí, yo en lo personal, a lo mejor otros no, otras de las que estamos aquí, pero sí nos cuesta el hablar ese tema, pero es sumamente importante, lo considero así. Entonces, pues ahora que se da esta oportunidad, pues a lo mejor la expectativa es que pudiéramos tener herramientas de cómo mostrarles y cómo enseñarles a ellos. Y yo creo que también hay tiempos y hay momentos, porque los niños pues igual aprenden de un modo y los jovencitos de otro y ya los que están por casarse de otro, pero finalmente sí entiendo que es importante y esa parte yo la omití con mis hijas hasta la fecha, no he hablado con ellas de esos temas, pero sí estoy interesada en eso, en aprender en esta reunión. Perfecto, muchas gracias. Anoto cómo poder hablar del tema, cómo lo abordo con mis hijos, ¿no? Pero Sí. también, no sé si esté la duda, pero pues, ¿qué les digo? ¿Qué tanto les digo? Porque una cosa es cómo los abordo, pero si les digo de más, si les digo de menos, ¿no? ¿Quién quiere comentar al respecto? O igual, alguna expectativa, duda. Sí, Erika, adelante. Buenas noches. Estaba pensando yo, usted, Arely, eh, si reciben información por todas partes, por todas, que el amigo en la escuela, donde quiera uno, reciben. Pero mi preocupación y mi interés en este tema es 2 puntos, ¿verdad? Yo como padre, pero también yo como maestro, cómo abordar este tema bíblicamente, ¿verdad? No tomarlo así como lo toman porque les dan la información en la escuela, desde la primaria, les dan la información, pero si vemos el contexto de la información, te asusta, porque en la secundaria ya te dicen, o sea, yo recuerdo en la primaria como en cuarto o en quinto, era en el libro de mi hijo, algo de la sexualidad, algo así dijo, decía la pregunta, ¿cómo no, cómo evitar el VIH? Entonces yo le dije, ponle que la abstinencia, porque incluso con los condones hay riesgo. Pues se la pusieron mal, que no debió de haber puesto eso. Y yo, caray. Y entonces mi punto es, como padre, como maestra que soy, como consejera, ¿verdad? ¿Cómo abordar bíblicamente? ¿Verdad? Porque yo le digo a mi hijo, aprovecho yo todas las oportunidades a los dos.
pero le digo yo, ¿sí vistes? Bueno, un embarazo al hombre te puedes hacer el occiso y no sabes tú de ese hijo. Le dije, pero un SIDA, le dije, no te vas a salvar. Otro, tu integridad, o sea, tu integridad como hijo de Dios se pierde. Digo, ¿y qué necesidad? Y así, y hacen lo que a mí me asombra, Arely, que todo lo ve normal. ¿Verdad? Mira aquellos novios de la iglesia agarrándose de aquí, más acullá, y yo, ¿ustedes los vieron? Sí, así se despiden, mamá. Y yo, pero les digo, pero eso no es normal. Y luego dice mi niño, pues si se dejan. O sea, son respuestas como que es normal. ¿Ve? Entonces, termino. ¿Cómo abordar bíblicamente, verdad? Estos temas con ellos, ¿verdad? Esas, como maestra, como padre, este, para beneficiarlos, ¿verdad? Esas serían mis preguntas. Gracias, Arely. Muchas gracias. Ahorita te doy la palabra, Lucy. Algo que nos queda súper claro, seas maestro, seas padre, es que la información que van a ver en la calle ya viene distorsionada en el sentido que nadie de la sociedad se va a preocupar por cumplir con los principios bíblicos. Al contrario, será algo raro, Hola. estás fuera de moda. Hola, ¿quieres comentar? Te voy a mutear. Estás como fuera de moda, ¿no? En ese sentido. Entonces, algo que nos debe de quedar súper claro es que si tú no hablas como padre creyente, cristiano, te va a ganar. Sabes, la mayoría de las cosas que tus hijos saben, sobre todo tus hijos adolescentes, saben sobre la sexualidad, es lo que les han dicho, sobre lo que les han comentado y han escuchado de sus amigos en la escuela. Ay, perdón, es que mi hijo se está ahogando, pero creo que todo bien. Ujú. Entonces, eso que tienes del comentario, Erika, sí lo vamos a hablar y va a haber varios puntos que el pastor Max va a comentar y espero de verdad que este tema sea de mucha utilidad para sus vidas y que también tomen el reto de decir, me toca, como padre, como madre, me toca hablar de esto que a lo mejor va a ser más incómodo para mí que para tu hijo. Hay incluso no me acuerdo dónde lo vi, pero esta frase va así, que le dice, papá, no, hijo, vamos a hablar de la sexualidad. Sí, papá, ¿qué quieres saber? ¿No? O sea, es más fácil que ellos hablen libremente del tema y que el incómodo seas tú. Lucy, veo tu manita levantada y Luis también tu manita levantada. Iván, dijiste hola y yo te muteé. No sé si querías comentar, pero si lo quieres hacer después de Luis, adelante. Lucy, por favor. Ok. Bueno, para contestar un poquito sobre la pregunta de Erika, pues el apóstol Pablo a los jóvenes de los tesalonicenses, ahí está muy claro el mensaje de la moralidad sexual, ¿verdad? Y relacionada también a la impureza sexual. Los versículos bíblicos, los pasajes bíblicos pues están muy definidos. 1 Corintios 6, de 13 al 20, Tesalonicenses. Pero fuera de todo esto, ahorita que lo estás mencionando, pues yo ya soy una persona, una mamá ya con hijos casados, que pues estoy aquí para aprender en el sentido de que pues yo también después voy a dar estas terapias, estas pláticas, ¿no? Pero me hacen volver o a retroceder al tiempo en el que yo estuve criando a mis hijos, ¿no? Entonces, como mujer cristiana, pues, y como maestra de adolescentes, yo puedo llegar a una conclusión. Si tú no estás preguntando qué temas nos gustaría, pues para empezar, los cercos que tenemos que poner nosotros como padres hacia nuestros hijos,
y otra, el ejemplo que yo tenga como mujer cristiana para poder transmitir a mis hijos. Más que un conocimiento teórico en el sentido de que el conocimiento está en nuestros hogares, pero lo que falta es una buena comunicación con nuestros hijos y el saber transmitir esos valores, ¿sí? El saber realmente, mira, a mí me costó mucho trabajo, bueno, no fue trabajo, me costó mucho dolor el poder transmitir a mi hija una verdad. Y cuando yo le dije, si tú haces esto que no es correcto delante de Dios, el siguiente paso es este. Y si tú das ese paso, va a suceder lo otro. ¿Y qué creen? De todos modos lo hizo. O sea, de todos modos brincó el cerco. O sea, rompió el límite, no lo respetó. Ajá. Entonces, ¿qué me hace a mí reflexionar? Es que realmente no es tanto el conocimiento, sino cómo yo como madre estar preparado espiritualmente, qué respaldo tenía yo a lo mejor en ese momento en mi vida espiritual. Estaba tan ocupada trabajando, quizá un descuido con mi hija, no sé, quiero pensar, yo ya pasé por esa etapa de pedir perdón a Dios, de reflexionar qué es lo que pudo haber estado pasando. Lo que sí les digo a los padres que todavía tienen adolescentes, que realmente lo que va a salvar a nuestros hijos es una comunicación abierta, un respaldo espiritual de nuestra vida de testimonio y un cuidado de supervisar a nuestros hijos. Eso es lo que va a ayudarnos, ¿no? Porque finalmente ellos llegan a la edad en la que toman las decisiones, muy a pesar de que nosotros ya les hayamos hablado y dicho, ¿no? Entonces, lamentablemente así son las cosas y tenemos que estar preparados por eso. Fíjate algo que dijiste ahorita, Lucy, que me hizo recordar este punto. Estaba yo investigando sobre este tema y una psicóloga decía, es que no basta con compartirles la información. O sea, hablar con tus hijos de sexualidad no es decirle, o sea, no darle información. La información la tienen, porque puede ser que ya teniendo la información aún decidan hacer algo que tú no querías. Entonces, no solamente es la transmisión del conocimiento, sino la transmisión práctica de una vida íntegra, irreprochable delante de los ojos de Dios. Ujú. Entonces, ahora sí, Luis, adelante, tenías tu manita levantada y veo ahí veo que en el chat están poniendo que si no hay material, sí, se les mandó el PowerPoint, ahí búsquelo en el grupo y yo veo que ya aquí está el Pastor Max, pero bueno, vamos a darle la oportunidad a Luis y posteriormente ya pregunto si el pastor está listo, si no, si quieren más comentarios, adelante. Luis, ahora sí. Buenas noches a todos. A mi interés en el tema es porque en la iglesia nosotros somos, mi esposa y yo somos consejeros de los adolescentes, de los intermedios. Cuando hemos intentado abordar el tema, pues es complejo poder leer al grupo, porque cada generación que nos ha llegado de chicos intermedios, es, digamos, se nota que algunos tienen algo de información, pero por ejemplo, en estos chicos que regresan de la pandemia y que pues tuvieron cierta información pues por clases en casa, la información, además de ser escasa, también está deformada. Y entonces, esto quisiera de abordarlo con un pequeño chiste. Espero que el doctor Max por ahí lo apunte, a lo mejor le sirve en alguna de sus conferencias. Pero un niño le pregunta a su papá, papá, ¿qué es sexo? Y entonces el papá empieza a buscar en enciclopedias, abre libros y le dice, mira, los pajaritos, las mariposas, el sexo para acá, para allá, las hormonas, la adolescencia, tú creces, total.
le da toda una cátedra acerca de sexo y el niño le hace una segunda pregunta, papá, ¿y todo eso cabe en un cuadrito? Es decir, el niño nada más estaba viendo que había que llenar un formulario que decía sexo masculino o femenino, ¿no? Entonces, a lo que voy es que necesitamos eh, escuchar bien la pregunta, ¿no? Hablaban hace un momentito de comunicación y sí, o sea, en realidad los que estamos atrasados de información somos nosotros. Este, el problema es que ellos tienen información, pero deformada también. Entonces, mi interés es, como está aquí en el objetivo del tema, de verdad sí me interesa esto de aprender la importancia de que mi hijo, en mi caso es mis alumnos, ¿verdad? Se mantengan puros en esta área de la vida y conocer los pasos, o sea, cómo transmitirles a ellos, de qué manera estos pasos, para que se mantengan victoriosos ante la tentación sexual. Pero también por otro lado, me gustaría tener información o a partir de este curso, tener información suficiente para también abordar a los papás, porque finalmente sí, por un lado, mi trabajo como consejero, pues sí es de primera mano, es atender a los adolescentes de la iglesia. Pero por otro lado, necesito también cerrar una pinza con los papás para que vaya de ambos lados, estemos reforzados tanto, pues, si me permite el término, académicamente, como también espiritualmente. Cómo orar por ellos, cómo buscar esta información. Sí, sí, tenemos en la palabra de Dios, este, pues vaya, palabra suficiente para darla, pero es la manera en la que, o de la manera en la que estos adolescentes pueden tener una experiencia con Dios, ¿verdad? Y hacer suya esta palabra y que se quede en su corazón. O sea, porque lo peor que puede pasar es que solamente se mencione la palabra de Dios y se quede como una información más y no como una, pues espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Muchas gracias por tu comentario, hermano Luis, muchas gracias. No sé, hace rato habló Iván, pero no sé si era error, yo muteé porque se me trabó. ¿Quieres hablar, Iván, o continuamos? Ya está el pastor Max acá. No sabía si era comentario o no. Pero adelante, y aquí tengo las diapositivas. ¿Estamos listos, Max? Sí, perfectamente. Muy bien, nada más no Bueno, te vemos, pero empiezo a compartir. sí, no estoy ahí ¿Ya se No va a te grabar vemos, esto? pero sí te oímos. Sí, estamos grabando y ya está la presentación. Ya Ahora estoy sí te ahí. vemos. Sí, ahora sí te vemos. Bueno, Listo. hermanos, gracias por esperarme. Estaba yo en una junta con mis hermanos porque me heredaron una casa junto con mis hermanos y estábamos en esa junta. Bendito sea Dios por lo que nos da. Bueno, ya dijimos que hay 3 propósitos en este temita. Primero, los papás son responsables de la educación sexual de sus hijos. No los maestros de escuela dominical, ni siquiera los maestros de la escuela secular. Nos toca a nosotros. Bueno, ¿y qué le toca a la iglesia? Nos tocaría enseñarles a ellos, educarlos para el amor. Así hay un curso que se llama Educados para el Amor. Y empezábamos con el aparato genital masculino y femenino. A los adultos les da ñáñaras, es decir, hablar de sexo es un tabú, es que si les hablamos a los muchachos de sexo, se van a volver apasionados de eso, y para nada, para nada. Cuando yo tenía más o menos 10 años, 11 años, empezaron a salir los vellos pubianos a mí. Yo me eduqué con mi abuela, entonces yo no sabía que salían los vellos pubianos. Entonces pensé que me estaba volviendo chango. Entonces, un día me fui a Michoacán con mis primos y allá en el río, pues los muchachos de rancho, pues
se bañan desnudos. ¿Cuál vergüenza, no? Y yo me bañaba con mi calzoncito en mi casa, en el baño, ni siquiera desnudo me bañaba. Entonces fue un trauma para mí decir, órale. Y me di cuenta que todos eran changuis, que todos tenían vellos pubianos. Y luego me tocó otra experiencia allá en Guadalajara con un pastor. Una niña sale corriendo. Pastor, me estoy muriendo, me estoy desangrando. ¿Qué edad tienes? 11 años y medio. A ver, llámenme a la mamá de esta muchachita. No le ha enseñado de su primera regla. Por favor, no le ha enseñado nada, porfis. Entonces, son los papás. Mi postura es que los papás deben enseñar la sexualidad a sus hijos. Empezamos con que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es nuestro, le pertenece a Dios. Hay que enseñarle al niño, ya que ha tenido su experiencia con Cristo, que entregarse a Él es entregarse todo, alma, cuerpo y espíritu. ¿Cómo mantener a un niño puro? Aunque ustedes no lo crean, ¿se acuerdan de eso? Aunque usted no lo crea. Yo llegué virgen al matrimonio. Tuve mucha presión en donde yo vivía en el internado bautista universitario, y había chicas que tenían sexo con cualquiera, ¿no? Y me acuerdo en una vez estaba yo en mi cama estudiando y de repente la chava que estaba haciendo el aseo se quitó la blusa y se encimó encima de mí. Pero a mí, mi abuela me había enseñado, así a su corta ignorancia, porque era de rancho, ni sabía leer. Hijo, tú tienes que ser limpio en tu vida. Entonces rechacé a la muchacha, le dije, no, yo no quiero tener sexo. ¿Qué, no eres hombre? Sí, sí, soy hombre. Pero he decidido tener sexo con mi esposa, no con cualquier persona. Se enojó, me difamó, me dijo que yo era homosexual, que era gay, bueno, un montón de cosas. Pero quiero decirles, gracias a Dios, que llegué al matrimonio virgen. Eso me da mucha paz mental, mucha tranquilidad. ¿Por qué muchos jóvenes caen en la tentación sexual y otros no? ¿Qué pasos debo dar para ayudar a mi hijo adolescente para que sea victorioso? ¿Y cuáles son las consecuencias de un embarazo prematrimonial y también de enfermedades venéreas contagiadas por sexo? Hay bastantes. Les voy a mandar, si es posible mañana, el aparato genital masculino y femenino. Hay que estudiarlo. No sé si ustedes lo saben. ¿Cuál es la función del ovario? ¿Cuál es la función de las trompas de falopio? ¿Cuál es la función del útero? ¿Qué es el endometrio? El canal vaginal, los labios mayores y menores, el clítoris. ¿Para qué está el vello pubiano? Y en los hombres, bueno, los testículos tienen la función de producir los espermatozoides. ¿Cuántos se expulsan a través del semen? ¿Qué es el semen? ¿Qué sustancia rica, proteína tiene? ¿Por qué nada más un espermatozoide se fecunda? ¿Cuál es un embarazo gemelar donde es homocigótico? Es del mismo huevo y la misma placenta. Y hay veces que se fecundan dos óvulos, dos espermatozoides. En realidad no son gemelos. Es cada quien tiene su placenta. Cuando yo atendía partos, salían dos niños, ¿no? Y salía uno y yo tenía que revisar la placenta, porque si se queda una fracción de placenta, puede producir una hemorragia que puede matar a la persona. Entonces yo tenía que revisar bien toda la placenta y a veces salían dos placentas. Digo, saben que estos niños son hermanos, no son gemelos auténticos. Entonces hay homocigóticos, hay disigóticos. A mí no me da problema alguna hablar de sexo porque soy médico. Imagínense que yo le dijera al urólogo, el fierrito de mi paciente tiene una infección en el glande. ¿Qué diría el urólogo? O le diría, el pajarito
No, yo tengo que usar los términos del aparato genital tal cual es el pene. A nivel de glande tenemos unas lesiones, unas fisuras, hay una infección. Yo tenía que describir qué es lo que estaba viendo en el aparato genital masculino. Entonces, la sexualidad, hay que entender entre genitalidad y sexualidad, son dos cosas distintas. La genitalidad tiene que ver con los aspectos anatómicos. Es decir, una persona puede tener sexo genital, o sea, no hay amor, no hay ternura, simplemente es un aspecto genital, o sea, la unión del pene con la vagina y hay un coito. Fíjense, la Biblia habla de coito, para que no tengan angustia ustedes. Yo espero que ustedes no estén aquí angustiados. Dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho ahí en ese pasaje significa coito. O sea, Dios, creador del sexo, creador de algo tan hermoso como es el aparato genital, habla hermosamente, dice, y el lecho donde se hace el coito. Nada más que no lo tradujeron así. Entonces, sexualidad tiene que ver con todo. Las flores, los deseos sexuales, el erotismo, el olor, la música, a veces bailan las personas, el vino tinto, o sea, todo lo que envuelve una pasión erótica. De eso estamos hablando de sexualidad. Lo otro es genitalidad. Bueno, vamos adelante, voy en... La sexualidad es una responsabilidad que todo adolescente debe asumir. Veamos el caso de la Biblia de José. O sea, José tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto. Entonces, a ver, déjenme ver la lámina. Ok, yo creo que tengo otro PowerPoint, pero en fin, aquí lo tengo. José tiene un concepto bueno de Dios, correcto, cuando le dice a la mujer, ¿cómo pecaría contra Dios y haría este gran mal? ¿Quién le enseñó a José que el adulterio, que una relación fuera del matrimonio, es un pecado contra Dios, que era un gran mal? Entonces, no tenemos referencia de la mamá de José, en un sentido de que murió ella más joven, Raquel, digo, sí se llamaba Raquel, ¿verdad? A ver, déjenme acordar. Sí, Raquel. Entonces, ¿quién le enseñó estos conceptos? ¿Su papá, Jacob? Entonces, necesitamos, pues, enseñar a nuestros hijos estos aspectos muy bellos de parte de Dios. Vamos, ¿qué es la sexualidad en la adolescencia? Aquí ya puse honroso sea entonces el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, tenemos que enseñar desde la vivencia personal. Yo nunca platiqué con mi papá si llegó virgen al matrimonio, probablemente sí. Mi mamá también, nunca le pregunté, ni a mi abuela, ¿no? Pero seguramente que ella sí llegó virgen al matrimonio. Yo le dije a mis hijos, a ver, vengan hijos, Abraham, quiero enseñarte acerca de la sexualidad. Y me acuerdo que me dijo, ¿qué quieres aprender, pa? Digo, bueno, tú te sabes todo el aparato genital, pero te quiero hablar de la sexualidad como un acto que honra al Dios que creó esa sexualidad. Ah, esa es otra cosa. Entonces, nosotros vamos a transmitir el conocimiento que tenemos, el concepto que tenemos del sexo, ¿no? Ahora, la adolescencia es una etapa de cambios que ya vimos, fisiológicos, sociales y emocionales, endocrinos. Se empieza a producir la progesterona,
que es la encargada de que cuando el útero se va a preparar para recibir el óvulo, hace crecer el endometrio. O sea, el endometrio por dentro del útero se prepara para recibir el huevo fecundado y se engrosa con circulación, proteínas, para que el huevito ya fecundado se fije al endometrio y empieza a desarrollar las venitas que se unen a la madre. Entonces tenemos que enseñarle también a los adolescentes los caracteres sexuales secundarios, que son, bueno, el vello aquí en la cara, el vello axilar, crecimiento de las mamas, porque ya se están elaborando estrógenos y progesterona. Entonces, en los varoncitos, el cambio de la voz, se engruesan las cuerdas bucales, se producen los espermatozoides, o sea, un adolescente ya puede fecundar, ya puede engendrar. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Con las caricias, hay que enseñarle que hay caricias, como por ejemplo en el cuello, los lóbulos de las orejas y cualquier parte de nuestro cuerpo puedes estimular, erotizar a su cuerpo, ¿no? El joven se desarrolla física y mentalmente. Los dijimos ahí, los caracteres sexuales secundarios, crece el útero, se desarrollan todos los órganos internos, se van desarrollando, van alcanzando su nivel de madurez. La menarquia, ¿qué es la menarquia? Pues es la primera menstruación que tiene una niña, ¿no? Entonces ya empieza a trabajar el ovario, empieza a producir óvulos que terminan con la menopausia, ya en la edad adulta. Entonces ahí hay que enseñarle a los niños también, a los adolescentes, que dentro del óvulo están los cromosomas que llevan toda la carga genética, color de ojos, también va la carga de enfermedades genéticamente transmitidas. Entonces es una maravilla los cromosomas, entonces hay que manejárselos de esa manera. O sea, yo sí creo que el área sexual es un área maravillosa de parte de un regalo de Dios para cada uno de los seres humanos. En la adolescencia se despierta su comportamiento sexual, voy adelantando. La sexualidad representa deseos, sentimientos, fantasías, emociones, es decir, el desarrollo de una identidad. O sea, me veo como varón, me veo como mujercita. Es en la adolescencia donde se fija la identidad sexual. Mujer, varón. Mujer o varón. La sexualidad está íntimamente relacionada con el placer, la comunicación y el intercambio afectivo. O sea, los adolescentes se van a enamorar. Ese amor romántico, los corazones con las flechas sangrando, ahí ya los jóvenes se fijan en las niñas, ya pasaron por la etapa de Toby. No sé si cuántos vieron esa caricatura de Toby que decía, no mujeres, no niñas, nada. No, ahora sí, ya los adolescentes se empiezan a fijar en ellas. Bueno, hay crecimiento del escroto, del pene, de los testículos, o sea, se va desarrollando el aparato genital masculino, que también es una maravilla. Imagínense, ¿por qué el escroto está fuera? El escroto es es la bolsita donde están contenidos los testículos. ¿Por qué están fuera? Porque necesitan una temperatura fresca. Si estuvieran internos en el cuerpo, estarían a la temperatura de 37, 37 y medio. Y eso impediría que se produjeran los espermatozoides. Tiene una razón de. También en la adolescencia se va a presentar los sueños húmedos. Es decir, hay una erección automática en el pene del muchacho. Hay sueños eróticos, entonces el cuate se despierta así como angustiado, ¿no? Así, angustiado.
Entonces ya en la adolescencia, bueno, pues ya se está desarrollando la libido. ¿Qué es la libido? El deseo sexual. O sea, ya hay esas sensaciones. Y ahí también, pues los neurotransmisores tienen que entrarle al quite. Está la dopamina, la oxitocina, la feniletilamina, que son hormonas del placer y de la felicidad. Ahora, los padres tienen que enseñar a sus hijos adolescentes a desarrollar habilidades sociales y de autocontrol. O sea, el impulso sexual domina al cerebro. Lo racional es controlado por el impulso durante la adolescencia, sobre todo en el comienzo de la fase de adolescencia media. Acuérdense, adolescencia primaria, estamos hablando de 10, 11, 12 años. Estamos hablando de adolescencia media, estamos hablando de 13, 14, 15 años. Y adolescencia tardía, pues ya de los 20 hasta los 25 años. En otras clases hemos dicho que el lóbulo frontal, que es el lóbulo de las decisiones racionales, bien pensadas, bien prudentes, el lóbulo frontal se madura hasta los 25 años. O sea, un adolescente puede confundir deseo con amor. Ya he visto muchos casos de niñas que fueron embarazadas en la adolescencia, las obligan a casarse y más tarde están divorciadas, porque fue un impulso sexual. O sea, fue la libido, nada más. No entendieron lo que era el amor, el respeto, otra cosa. El amor es una cosa de la voluntad. ¿Cuál es vamos a avanzar? Informar. Hay que informar sobre los riesgos que traen las relaciones sexuales sin protección. Sobre todo embarazo precoz. Hemos tenido el caso de embarazos de 14 años, 15 años, y a veces la cadera está estrecha, por eso a veces a las niñas tienen que hacerle cesárea, porque no cabe por el canal, por la estructura ósea, no cabe la cabecita del bebé, y por eso se hace cesárea. Hay enfermedades de transmisión sexual, desde la gonorrea, que es una bacteria, la clamidia también es otra bacteria, la sífilis, que también es otra bacteria. O sea, hay enfermedades de transmisión sexual de tipo bacteriano para la cual sí hay tratamiento. ¿Qué pasa con estas enfermedades? A veces vienen ya las bacterias de otra persona que usó abundantes antibióticos. O sea, muchas de esas bacterias se vuelven resistentes a todos los antibióticos habidos. Por eso es importante no automedicarse. Entonces también tenemos las enfermedades virales, como el VIH. O sea, que es un virus. Y ahí, pues, los virus mutan, cambian. Por eso no hay un medicamento así específico, ¿no? Hoy actualmente el SIDA es una enfermedad bajo control. Antes moría la mayor parte de la gente. Entonces, pero sigue activo el papiloma humano. Efectos de las relaciones prematrimoniales. El embarazo prematrimonial con riesgo de la vida. Los estudios se truncan. Ya decía hace rato que un embarazo en una chica adolescente tiene riesgos. Apenas se está formando su matriz, o sea, apenas está la estructura ósea y de tejido blando, apenas se está formando. Los estudios se truncan. Yo he visto a muchas chicas salirse de la escuela, de la secundaria, de la prepa, para poder trabajar y sostener al bebé. Muchos de los chicos que embarazan son también adolescentes. Entonces, a veces las familias se pelean porque no se quiere hacer responsable la familia de su hijo adolescente que embarazó, ¿no? Entonces, también las infecciones de transmisión sexual
cuando una muchacha tiene sexo con un muchacho, ojalá sea virgen el cuate, ¿no? Porque no hay ningún contacto previo. Pero hay adolescentes que ya tuvieron varios contactos y a veces tienen contactos con prostitutas, con chavas que no se cuidan, no usan condón y que ya vienen infectadas. Una de las complicaciones es que a veces la trompa de falopio, que viene del ovario hasta la matriz, el útero, se infecta y cicatriza y se obstruye. Entonces, dando por resultados una esterilidad en la adolescencia por infección y cicatrización. Entonces, muchas madres solteras se dan en la adolescencia porque a veces la mamá está trabajando y deja a las chicas solas, ¿no? Y tienen que buscar trabajo para sostener a sus bebés. También hay que buscar a alguien que cuide al bebé mientras trabaja, y eso es dejar a un bebé en las manos extrañas. Difícil casarse con alguien que acepte el bebé. Todavía existe machismo. Gracias a Dios que todavía hay varones maduros que pueden aceptar a una mujer con bebés, con niños. Sí hay, o sea, no descartamos eso, pero ya tener 1, 2 o 3 bebés, pues dificulta un nuevo matrimonio, ¿no? Sentimiento de pecado delante de Dios, o sea, muchas adolescentes se embarazan y luego abortan. Esto complica más. Yo he tenido que trabajar adolescentes que se sentían mortales porque maté a mi bebé, maté al niño. Entonces hay un sentimiento de culpabilidad. Adelante, cuando la sexualidad se pervierte, una cosa importante son los medios masivos de comunicación. La pornografía se ha convertido en una adicción. Es tan perniciosa y tan agresiva que tiene cautivos a miles de personas. O sea, adelantamos Areli, voy en medios masivos de comunicación. También se da en las iglesias, hermanos, también con jóvenes que van a nuestra iglesia. Ligada a la masturbación, la pornografía representa uno de los principales enemigos de la santidad de los jóvenes en la iglesia. Y trabajar la recuperación es complicado. Ya en estudios con pacientes se ha sabido que un joven que se masturba puede tener tendencias a violar y hasta matar a las personas que viola. Entonces, cuidado con los medios. A veces yo recomiendo que el internet, o sea, la computadora esté en la sala, que la televisión esté en la sala, que no esté en el cuarto del muchacho, porque usted no tiene control de lo que él está viendo. Lo que todo adolescente debe saber. Primero, Dios desea una santidad total en nuestra vida. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible. O sea que no haya nadie que te señale, adolescente, algo y que sea pecado. O sea, Dios sí desea una santidad mental, santidad corporal, santidad emocional. Tenemos que enseñarle que todo pecado trae consecuencias espirituales, físicas, emocionales. Todo lo que un ser humano siembra, cosecha. O sea, yo me acuerdo, hablé con mis hijos. Le dije a mi hija, quiero ser honrado llevándote a la iglesia de blanco y que de veras no hayas tenido relaciones sexuales. Yo no me quiero burlar de Dios. Santidad. Si llegas a tener relaciones sexuales, haremos una fiesta en el jardín con un color diferente de vestido y la gente se va a dar cuenta de que pues ahí estoy celebrando la boda de mi hija. Igual hijo, varón. Y mi hijo tuvo una novia que era hija de un pastor. Le dije, aguas con esta niña. No me la vayas a embarazar. Con qué vergüenza la cara que tendría yo
con el hermano pastor. Y fíjense, en unas vacaciones a Veracruz, creo que mi hijo le dijo oye, ¿y si te invito allá a salir de vacaciones con mi familia? Y habló mi hijo con mi esposa y habló con la mamá de Joana, así se llama mi nuera. Oiga, hermana, ¿podría darle permiso a Joana para ir de vacaciones con nosotros? Vamos a Veracruz. Y la mamá le dijo, ¿usted le daría permiso a Joana si fuera su hija? Y mi esposa contestó, si fuera como una familia como nosotros, sí, que buscamos santidad, no somos permisivos. Buscamos la rectitud en nosotros y en nuestros hijos. Y le dieron permiso. Y nosotros cuidamos a la chica. Nada de llevársela al oscurito. Nada, nada, nada. Debemos enseñar que el embarazo prematrimonial o un aborto o enfermedades venéreas tendrán graves consecuencias. O sea, un bebé en la edad de la adolescencia, pues todavía no está madura esa niña, no está maduro ese joven. O sea, van a ser padres desnutridores, padres desligados y apenas están completando su madurez y ya tienen un bebé. Dice la Biblia, el Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que enseñar a los jóvenes que se puede tener victoria sobre toda tentación. Claro, si uno quiere. Todo lo puedo a través de Jesucristo que me fortalece. Se realizan abortos, se tienen relaciones sexuales usando condones y nadie se da cuenta. Pero ningún pecado puede ocultarse del todo. Tarde o temprano, estos pecados salen a la luz. Entonces, hermanitos, tenemos que enseñar primero a los padres. Yo le daría un curso de anatomía del aparato genital de una manera seria. O sea, decir lo que es la anatomía. O sea, un jovencito tiene una vejiga, tiene una próstata, tiene testículos, cuál es la función. Es maravilloso el aparato genital masculino. Si empezamos a enseñar la anatomía y la función de cada parte, diciendo que este aparato fue diseñado por la mente santa de Dios. Nosotros hemos corrompido el sexo, no Dios. Dios es santo y todo lo que hizo, dice, era bueno en gran manera. O sea, cuando Dios hizo el pene, dijo, era bueno en gran manera, no solamente el cabello, la ceja, la nariz, la boca. También habló de los senos, de los pezones, de todo eso era bueno en gran manera. Así es que si Dios no se espanta del sexo, ¿por qué nosotros? ¿Por qué le atribuimos al sexo algo sucio? Si le atribuimos algo sucio, estamos pensando que Dios es sucio y líbranos el Señor de tal pensamiento. El mundo ofrece condones para evitar las enfermedades venéreas, pero no existen condones para el alma, ni existen condones para las consecuencias espirituales de un Dios que conoce todas las cosas. Y también quiero decir, aunque la publicidad dice que los condones son 100% seguros, no es cierto. Hay condones que se pueden romper mientras hay relaciones. Lo ideal sería no relaciones sexuales. Eso es lo más seguro. Por un juego sexual hay personas que viven consecuencias toda su vida. Los que somos hijos de Dios tenemos que batallar contra aquella tendencia de juzgar al amor por conseguir sexo. Hay niñas cuyo padre no les transmite el amor como ellas necesitan. Y entonces con cualquier, quiero decir así, pelado, cualquier, decía un pastor mugroso, se van. Hay que llenarles el tanquecito emocional a sus hijas, abrazarlas, besarlas,
decirle que son hijas princesas de Dios. Ahí está el padre, y a veces el padre, por miedo al incesto, deja de abrazar a su niña, la deja de besar en la frente, en el cachete, no en la boca. Por miedo de tocar su seno, pues no la abraza, ¿no? Pues con su debido respeto, cuidando eso. Hay que seguir abrazando a nuestras hijas. Las chicas juegan al sexo para conseguir amor. Los hombres juegan al amor para conseguir sexo. Enfrentar las tentaciones sexuales es imposible sin tomar previamente una decisión de vivir con principios y convicciones. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hace tiempo estaba en una conferencia para padres y hijos adolescentes de este tema, sexualidad. Dije, a ver, ¿cuántas madres están seguras de que su hijo se va a mantener virgen? Y varias dijeron, mi hijo no. Fíjense, ya los conocen. Mi hijo no. Entonces, ¿cuántas madres de aquí que tengo que me están escuchando tienen a hijos como José, que son puros, que tienen un concepto correcto del Dios Altísimo? La familia debe tomar en serio la educación espiritual y moral de sus hijos, sobre todo en este aspecto sexual. O sea, yo digo que todos los padres con una buena orientación tienen que conocer el aparato genital masculino y femenino. La iglesia apoya a la familia con estos temas relacionados con la sexualidad. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente, un médico dio una plática de sexualidad y casi lo corren. Toda esa mentalidad arcaica que había en aquella época. No, también se les debe enseñar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, si son cristianos. Ser puro sexualmente es posible. Es posible honrar a Dios con mi sexualidad, conociendo mi sexualidad y todos los temas. Tendríamos que enseñar todo esto que estoy compartiendo. Ahora, en la adolescencia también la sexualidad se pervierte. O sea, es ahí donde se fija a veces la homosexualidad, donde hay un hombre débil con una mujer muy castrante, muy dura, pueden incidir en una homosexualidad. Entonces, bueno, aquí estoy para preguntas, dudas, comentarios. Pero sí me comprometo a mandarles un esquema y una explicación del aparato sexual masculino y femenino. Es maravilloso, es una obra de Dios maravillosa. Tenemos que conocer, así como pues nos han enseñado los huesos, los músculos de las piernas, el corazón, el pulmón, el hígado. Entonces, ¿por qué no vamos a conocer el aparato genital masculino? Esa maravilla divina. A ver, ahora sí, preguntas, hermanitos. Una vez mi nieto, mientras se anima, bajó a mi casa y yo estaba lavándome las manos y dice, abuelo, ¿qué haces? Mira, se lava uno las manos porque de repente se agarra uno el firulais. Y mi nieto, ¿qué es el firulais, abuelo? El fierrito. ¿Cuál fierro? Ay, me doy. Bueno, el pajarito. ¿Cuál pájaro? Y me dijo, se llama pene, abuelo. Debes saberlo. Digo, ¿quién te dijo eso? Mi mamá. Se llama pene y se llama vagina. Imagínate, yo tratando de decirle firulais y él conociendo, estoy hablando de un niño de 10 años. ¿Cómo ves? Y él tranquilamente, sin morbo, sin malicia, se llama pene. Bueno. Gracias a Dios que hay este tipo de niños que se les enseña en forma natural el aparato genital. Muy bien. A ver, hermanitos. Aquí tengo a varios.
dudas, angustias, temores. Yo, pastor, buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo está la pregunta recurrente, ¿no? ¿Cómo abordar este tema cuando pues, ese tipo de temas, obtener el tema y se va, no te hace caso, te ignora? ¿Cómo acercarnos a ellos? ¿Cómo abrir una línea de comunicación? Yo diría, si usted es miembro de una iglesia, que el pastor hable de este tema, invite a un médico, hay ginecólogos, a veces en nuestras iglesias que hablen de sexualidad a los padres. Primero, los padres son los maestros de la sexualidad, no los maestros de escuela dominical ni los pastores, son los padres. A veces le hemos quitado esa responsabilidad a ellos. Si los papás tienen tabú de hablar esto, imagínense, uno lo presenta y ya mero nos condenan, nos fusilan por algo que es tan natural, y si lo hablamos desde el punto de vista de que es una creación de Dios. Me acuerdo de un hombre, me dijo, ¿usted cree que el sexo es bueno? Claro que sí, señor. ¿Cómo que no? Porque fue creado por un Dios bueno, santo. Se levantó y se salió de la iglesia. Nunca más regresó. Gloria a Dios que se largó. Está pensando que mi Dios está haciendo algo sucio. Imagine cómo sería su historia sexual. Y la esposa estaba con la cabeza agachada. Imagínese pensar mal de mi Dios. Entonces yo recomendaría primero a los papás darles una clase de sexualidad, de anatomía, decir, vamos a ver el aparato genital masculino, obra maravillosa de Dios. Así yo le pondría. Y diría, a ver, ¿qué es la función del testículo? El tamaño, ¿qué es lo más sencillo, pero lo más descriptivo? ¿Qué es un espermatozoide? ¿Cómo está formado con el cuerpo, la colita, la cabecita? ¿Cuántos cromosomas tiene el espermatozoide? ¿Cuántos cromosomas tiene el óvulo? Tiene una colita, un flagelo. A través de ese flagelito tiene movimiento. Se depositan millones de espermatozoides después de una eyaculación en la vagina de la persona. Y qué increíble, solamente uno va a fecundar. Gloria a Dios, yo bendigo a mi papá porque uno espermatozoide penetró en el óvulo de mi mamá, y aquí está Max Camacho, después de millones de espermatozoides. ¿Qué tal si mi espermatozoide no hubiera sido yo? Yo no hubiera nacido. Soy un milagro de Dios. Bendito sea mi papá. O sea, Dios dio el espermatozoide mío para fecundar el óvulo de mi mamá. Gloria a Dios. O sea, estoy hablando del espermatozoide de mi papá, que fecundó a mi mamá, y aquí estoy yo. Soy el producto de la unión de un espermatozoide de un óvulo. Gloria a Cristo. Muy bien, alguien más. Yo diría eso. Primero los papás y censar también. Algunos de ellos se avergüenzan de su propio cuerpo, pues por, no sé, el morbo, la mala enseñanza, y ellos enseñarle a sus hijos. Ahora, si un adolescente se acerca con nosotros, pues de forma natural, ¿no? O sea, no espantarnos, como dijo el hermano, ¿no? Pues, ¿qué sexo? Pues, el niño se va a acercar a nosotros porque va a empezar a tener curiosidades, y hay que ahondar en esas, hay que decirle lo que nos está preguntando, ¿no? Gracias, hermano. Sí.
¿Alguna otra preguntita, hermanitos? Buenas noches. Sí, mi hermana. Por ejemplo, alguna chica que ya haya visto pornografía, ¿cómo abordar el tema con ello y cómo hacerle saber que, bueno, que eso no es lo mejor que pudo haber hecho? Bueno, si viene con Y cómo nosotros, seguirle su apoyo. o sea, si viene con nosotros y se abre, ¿no? Y ya tiene adicción, hay que tratarla como cualquier otra adicción. Hay que hablarle, pues, primero yo refuerzo el hecho de que Dios tiene poder para ayudarle. O sea, sola no puede, pero en Cristo sí va a poder. Y hay pasos, ¿no? Para ir ayudándole en esta cuestión de la adicción. Hay adicción mental, que es una obsesión que yo tengo. Y entonces hay que trabajar con los pensamientos. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la mente es allí donde cambiamos, tenemos que meter palabra de Dios. Hay buenos libros, déjenme checar ahorita mis libros para adolescencia, y tengo uno que habla, mi hija se masturba o mi hijo se masturba. Ahorita que termine la clase, lo busco y se los pongo. Creo que sería una guía muy buena para usted. Ahorita les checo todos los libros que tengo de adolescencia y especialmente en estos temas. Ok, gracias. No, con mucho gusto. Nada más uno de ustedes me recuerda, hermano Max dijo usted de un libro, porque mi Alz y mi Heimer me persiguen. Sí, está bien. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo descubrió su sexualidad? Kenia, a ver, échenos una información. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo lo descubrió? ¿Qué ondas con su sexualidad? Y luego, mi hermana Reina. Pues total, Dios sabe y aquí queremos saber todos. A ver. Bueno, pues aquí en casa no recuerdo que nos hayan hablado mi papá y mi mamá de la sexualidad, ¿no? Solamente mi mamá recuerdo que me comentó que iba a arreglar, ¿no? Pero hasta ahí en la iglesia, pues así como un tema, no los dieron, pero sí nos orientaron y nos dijeron siempre que nos teníamos que permanecer puras, ¿no? Que teníamos que cuidarnos. Sí, o sea, hace rato comentaban al principio en la introducción del tema que finalmente nuestros padres y los pastores y nuestros maestros nos pueden hablar incluso de sexualidad y de mantenernos puras, pero finalmente es nuestra relación con nuestro Dios. Nuestros padres pueden ser íntegros, ¿no? Pero pues las decisiones las tomamos individualmente. Así que Okay. pues así pueden estar orando nuestros padres y los pastores por nosotros, pero las decisiones están en nuestra persona, ¿no? Gracias, mi Ujú. hermanita Reina. Háblanos de cómo descubriste tu sexualidad. ¿Quién te enseñó? ¿Qué te hubiera gustado? La forma en que te hubiera gustado saber esto. Pues de la misma forma que dice el hermano, pues a través de los padres, ¿no? En este caso de mi mamá. Me hubiera gustado saberlo de No esa hubo forma. esa No, yo no educación. fue así. Sí, no fueron personas externas, desgraciadamente. Triste. Y a veces uno aprende sexualidad de forma vulgar, de forma grosera, sucia. De forma vulgar. Sí, es cierto. Yo, Sí, Hermanos, sí, perdón.
No, perdón. Ahorita recordé que en cierta ocasión mi padre, así vagamente, cuando según yo iba a tener novio en la prepa, sí me dijo, cuídate de que no te agarren tus partes íntimas, pero eso fue todo. O sea, vagamente sí tuve ciertos destellos, ¿no? De sexualidad, por así decirlo. Ok. Sí. A ver, un varón, hermano Luis, ¿cómo descubrió su sexualidad? Pues, hermano, pues no hubo una orientación eh, familiar, por así decirlo. Eh, yo más bien a través de la escuela, que pues en mi generación ya empezaba a ver ciertas clases a partir de sexto año, que fueran preparando pues a las adolescentes, sobre todo en esta cuestión de la menarca, porque incluso recuerdo que hubo por ahí un esfuerzo de esta marca de toallas femeninas que iban por las Mm, escuelas con una película para mm, mm, pasárselas a las chicas y pero los varones estábamos excluidos de ese mm. grupo, nada más era para las niñas, ¿no? Eso, entonces, pues nosotros, pues estábamos fuera de esta otra información que también, pues, en algo hubiera servido, ¿no? Para Sí, no deformar, pues, porque finalmente, pues, las experiencias, sexuales, pues, en la adolescencia y en la juventud, pues, lo que hacen, pues, es ir nada más, informando, pues, y de manera empírica, pues, uno va, aleccionándose en esto, pero, pero siempre con el riesgo, pues, de caer en alguna situación, de enfermedad venérea de un embarazo no deseado, ¿verdad? Eh, yo, conocí al Señor Jesús hasta que cumplí 21 años. Entonces, mm, pues fue ahí a partir de ese momento en el que pues hay temor pues de ofender al Señor con una conducta este en la cuestión de la sexualidad pues incorrecta. Y entonces es a partir de ahí que nace un deseo y una intención pues de guardarnos en santidad, pues ya a partir de que somos renovados, ¿no? Esa fue así a grosso modo mi experiencia. ok. ¿Alguna pregunta? Pastor Max, Sí, buenas noches. Usted nos decía hace un momento que a las niñas hay que llenarles el tanquecito, ¿no? sí. Pero en el caso de los varones, ¿cómo debe ser? También, miren, en la adolescencia, el padre debe rescatar al hijo. Un hijo apegado en la adolescencia a la madre es peligrosa, porque es el varón el que determina la identidad de género. Si no, chequen, la mayoría de los homosexuales, ¿a quién está pegado? ¿Al padre o a la madre? A la madre. Madre. Entonces, la mamá de hijas, de hijos, los tiene que proyectar al padre. A ver, sal con tu hijo, abraza a tu hijo, abraza a tu hija, a ver, vete solo con tus hijos al jardín, a bicicletas, camina con ellos, abrázalos, bésalos, porque es el varón el que más influye en la identidad de género. Cuando el niño es pequeño, es la madre. Se hace un vínculo entre la madre y el hijo que se llama apego. Seguramente que ya se acuerdan, hay apego nutritivo cuando la madre ama al niño, lo quiere, lo besa, y hay un apego distante cuando la madre no quería ser madre, no quería ese embarazo, y entonces hay un apego como rechazante. Entonces, en la etapa de niño, la madre es vital, en la etapa de adolescencia es el varón.
debemos empujar a los adolescentes con el padre. Si no hay padre, el abuelo. Si no hay abuelo, el tío. Alguien tiene que hacer el papel parental que ayude al niño a pasar con esa transición y adopte su género que Dios le diseñó. Entonces, ahí es donde necesitamos que el padre asuma su papel cercano, no distante. Ok, gracias. Ujú. O sea, yo diría primero que ustedes se quiten los tabús. O sea, el aparato genital masculino es neutro, ni es sucio, ni es malo. O sea, es la forma en que lo usamos. ¿Sí me explico? O sea, la vagina es neutral, fue diseñada para tener sexo y para tener a los bebés que pasen la cabecita por ahí. Y Dios diseñó aún el clítoris. El clítoris es su única función, es que la persona tenga, la mujer tenga eyaculación, orgasmo. Perdón, eyaculación es en los hombres. El orgasmo femenino, y hay orgasmo masculino. Y hay mujeres que ni siquiera saben eso, que tienen ahí un botoncito que se llama clítoris y que es el propósito. O sea, ¿cómo es que Dios, mi papá celestial, me maravillo de que diseñó eso? ¿Cómo ven? Para su disfrute. Y además, hermanos, apúrenle, porque allá en el cielo no va a haber sexo. Seremos como los ángeles, así dice la Biblia, y ustedes perdiendo el tiempo. Entonces, hermanitos, además, el sexo en los varones, primero, trae una relajación en todo el sistema nervioso central, sobre todo en el simpático. El sistema nervioso simpático es el que produce el estrés, angustia, nerviosismo. Entonces, relaja el sistema nervioso central, especialmente el visceral. O sea, el estómago, el intestino, o sea, se baja esa gastritis, colitis, taquicardia. Número 2, el sexo en los hombres hace que la glándula, la próstata, se mantenga flexible. Así me dijo el urólogo, hermano, necesita sexo frecuente. Digo, pongo en la receta, porque luego ni creen. A ver, por orden del urólogo, el doctor Max debe practicar sexo mínimo una vez por semana. Hasta que yo diga otra cosa. Y firmó el doctor Lemus, urólogo del Hospital México América. ¿Cómo ven? Hermano, un ¿Sí? favor, no le podría, se oye muy bajito, a veces no alcanzo a escuchar, no podrían Ahora, subir ¿soy más yo el o es volumen. usted? A ver, ¿los demás No, me oyen bien o nada más la hermana me oye mal? Yo sí lo escucho muy bien. Irma tiene su Sí, manita levantada. sí, le escuchamos bien. Voy a tratar de hablar más esperamos verle, fuerte. pastor. Ajá, ya le Hay que ver subí si no todo. es su teléfono o su oído, a ver qué es. Ay, A lo chécale. mejor me oído. Dale. Manita Gracias. levantada. Hermano, yo sí tengo varias preguntas. Adelante. No, yo trabajo con adolescentes igual que mi esposo en la iglesia Sí. y hemos tenido dos situaciones. La parte de la pornografía, que Ajá. es fuerte. Yo sí quisiera que usted nos orientara un poquito más con cómo es el impacto en la vida del chico. Este, Creo que en algún momento hemos podido tratarlo más o menos, o sea, yo no diría que bien, porque también hay una parte que le toca a los padres, pero hay padres que no están enterados que sus hijos ven pornografía desde hace 3, 4 años. Entonces los chicos en confianza han venido y lo han platicado, ¿sí? Ya ahorita no saben qué hacer, saben que está mal. Entonces, bueno, esta parte,
a mí sí me gustaría tener mayores herramientas para poderlas trabajar. Hay otro Ok. chico que, pasando a otro punto, que me dice, hermana, a mí sí me gustan las chicas, pero también me gustan los chicos. Lo que Ajá. usted habla acerca de la parte, la influencia paternal, que es algo muy importante. Sin embargo, bueno, cada caso es diferente porque, bueno, vemos la ausencia de los padres en este aspecto de la identidad del chico. El chico se encuentra angustiado, él sabe que está mal, sin embargo, está luchando con esta parte de la definición de su sexualidad. Es un chico que tiene 14 años, ¿no? Mm, Y el otro punto que usted preguntaba, ¿cómo vivimos nuestra sexualidad? Creo que ujú. con muchos tabús. Yo recuerdo que cuando tuve mi periodo menstrual fue algo terrible para mí porque ahí me duró 2 semanas, un flujo abundante, espantoso, sí, yo lo puedo decir así, porque tampoco mi mamá me decía qué pasaba, ¿no? Para mi mamá Ajá. uno se había enfermado. Entonces había que hacer unos trapitos. En su época a ella se lo enseñaron así. A mí no me funcionaban los trapitos, era algo, para que no me funcionaban porque, bueno, mi flujo era muy abundante y me parece que seguimos trayendo, algunos todavía, esa parte de no decir cómo fue nuestra sexualidad, que en un momento fue difícil, porque vivimos épocas distintas donde no había una información, donde no había una comunicación que nos pudiera, decir qué es lo que iba a suceder en tu adolescencia, al crecer, al desarrollarte, al crecer tus senos, tener vello, tener otras sensaciones, otros gustos, ¿verdad? Y que tu cuerpo tiene también sensaciones, ¿verdad? Mm, Al ver a otro chico, que te agrada y lo que tú vas experimentando y que te dicen que es pecado, que está mal, que no es correcto, también uno va creciendo con eso. Por la gracia del Señor, Él nos rescata y vamos teniendo otros elementos. Sin embargo, creo que eso es algo que también está ahí en los padres, que les cuesta trabajo el poder decirles a los hijos cómo es su sexualidad. Eh, y no sé qué tanta apertura tengamos en nuestras iglesias para que venga un médico y pueda hablarles a los padres acerca de sexualidad y cómo abordarla con sus hijos, porque aún tenemos todavía esta parte de por qué la iglesia tiene que hablar de sexualidad y sin embargo tenemos situaciones de pornografía, ¿verdad? Que han reventado en este tiempo de pandemia, que los padres estuvieron ausentes ante qué es lo que veían los chicos en los celulares, en las pantallas de la computadora, si es que hacían tareas y se desviaban a otra cosa. Entonces, sí me parece que es como tener varios elementos que nos permitan tener esta apertura, estas otras herramientas, otra forma de poder compartirlo con los padres, de poderlo compartir aún con los propios pastores, es la manera en que uno tiene que hablar de sexualidad de manera así, creativa por un Dios perfecto, por un Dios que la hizo maravillosa y que sin embargo seguimos escondiéndonos, seguimos ok. teniendo miedo, ¿no? Pero nos asustamos cuando el chico se ha involucrado en pornografía y decimos, wow, ¿qué pasó, pecador? Juzgamos cuando hemos dejado y yo me pongo en una circunferencia de la iglesia, hemos dejado esta parte, ¿no? O sea, sí le vemos como el pecado, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa desde antes? Y cómo ir orientando a ese jovencito adolescente que ahorita las redes sociales están cargadas de una influencia malévola de la sexualidad para con los niños y las niñas. Esa Ok. sería mi intervención en este Miren, momento. Gracias, hermano. les voy a buscar los libros necesarios, los manuales para que ustedes los revisen. En unos 10 minutos no se puede hablar de cómo tratar una pornografía. Es eso. Tendríamos que hablar acerca de adicciones. Y se los mando con mucho gusto, ¿sale? Voy a buscar información que tenga usted sencilla a la mano
y tanto del aparato genital masculino como de pornografía, de abuso sexual, de todo lo que se da en el área sexual. ¿Les parece? Y nos podemos reunir un día más extra a esta clase para hablar de pornografía y hablar de adicción. hecho, el próximo miércoles continuamos con este tema. Ah, bueno, podemos hablar de pornografía. Me tengo que retirar, hermanos, por una consulta que tengo de urgencia, pero me comprometo a mandarle los libros que les prometí, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Sobre la pornografía, abuso sexual. Gracias. Les va a ayudar mucho, Estoy seguro. Gracias. Y la afirmación de la sexualidad también me parece También, importante, ok, doctor. perfecto, se los mando. Gracias, Gracias. Que doctor. Dios les bendiga mucho y les guarde. Dios le bendiga, doctor. Igualmente, hermano, muchas Ahí me gracias. pueden poner en el grupo, pongan, Igualmente. hermano, quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¿sale? Sí. Para que no se me olvide mi Alz y mi Heimer me persiguen. Así es que tengo 70 años. Charo, Esperemos que no, hermano. no, pues espero que no. Bueno, Dios les guarde y les bendiga. Igualmente, bendiciones. Igualmente, hermano, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, bendiciones, que Dios los bendiga. ¿Ya colgamos, Arely? ¿O tú vas a Me continuar? quedé también yo, me quedé yo también pensando eso. Ajá. Yo, miren, anoté sobre afirmación de la sexualidad, pornografía, y yo creo que el tema de la masturbación también está interesante. Entonces, vamos, bueno, yo voy a apuntarlo aquí para en la semana verlo con el pastor Max y poder platicar de este tema la siguiente sesión que nos vamos a volver a reunir para continuar con el tema de sexualidad en el adolescente. Pero igual forma, si quieren ustedes anotar alguna pregunta o si quieren escribirlo de manera personal, o sea, en privado, en WhatsApp, lo pueden hacer con gusto. Yo anoto sus dudas o los temas que quieran abordar con respecto a esta situación. Y en la siguiente semana, el miércoles, nos volvemos a reunir hablando del tema y abordamos lo más que podamos con respecto a sus dudas y comentarios. ¿Cómo ven? Sí. ¿Sale? Ok, A ver, perfectísimo. Entonces, sí, escucho. perdón, nada más quería comentar que no nada más en la actualidad vivimos ya un despertar sexual ya más en niños, o sea, no nada más en el adolescente, como maestras y bueno, mi hermana es maestra de niños, dice que desde tercero ya vienen ahora con los libros, ¿no? Entonces, sí es bien preocupante este tema y pues desafortunadamente en las iglesias no se hace, ¿no? Y se me ocurrió, ajá, ¿y cómo hablarle de este tema ya a niños? ¿Sí? Porque también como maestras de escuelas dominicales de niños, yo soy maestra de dominical de niños, y en mi trabajo secular soy de adolescentes, sí nos insiste mucho en que debemos de presentarles el mensaje de salvación. Y ahorita últimamente les he presentado el mensaje de salvación ya en estos 3 últimos domingos, porque están yendo niños nuevos, ¿no? Ya a lo mejor los que ya escucharon y los que ya aceptaron a Cristo en su corazón, pues a lo mejor ya se les hace aburrido, ¿no? Pero sí, es necesario, pues, a los padres, los que tienen hijos, ¿verdad? Pues que hablen del tema y desde niños, pues. Ujú. De hecho, algo que siempre les digo en todos los temas es, yo voy a tomar lo que a mí me corresponde como padre, ¿no? Y en este caso que tenemos algunos maestros que están trabajando con adolescentes, pues que también tomen la oportunidad de hablar con los hermanos en la iglesia y decirle, hermano, ¿y qué tanto está usted interviniendo en el conocimiento que está teniendo su hijo adolescente sobre su sexualidad? ¿O está permitiendo que sea justo la escuela, la iglesia? ¿Qué les digo? O sea, la iglesia va a tocar muy poco el tema de la sexualidad. En algunas iglesias sí se manejan esos temas, pero incluso he visto iglesias que ni siquiera tienen un grupo de adolescentes, tienen grupo de jóvenes. Y en el grupo de jóvenes hay desde chiquillos de 12
hasta chavos de 27 y se abordan los mismos temas y el adolescente no se halla y el de 27 ya se aburre, ¿no? Entonces, sí es necesario que nosotros como padres toquemos este tema y si somos maestros, apoyar mucho a los papás, por lo menos en las orientaciones de decir, hermanito o padre, ¿qué está haciendo usted con respecto a la información que está teniendo su hijo? Y les digo, son temas que a lo mejor nosotros no queremos tocar porque decimos, es que pues yo tampoco sé mucho, ¿no? Pero eso de, no, yo tampoco sé mucho, con eso nos lavamos las manos de decir, bueno, pues es que, ¿qué le voy a decir? A lo mejor ya sabe más que yo. Bueno, pero es necesaria la orientación, es necesaria la reafirmación y algo que me parece bastante importante resaltar de esto es el tiempo que nosotros pasemos con nuestros hijos. En algún otro momento yo les comentaba, recuerdo en temas anteriores, les comentaba, mi papá no me quería dar besos y decía mi mamá, no abraces tanto a la niña, la vas a hacer lesbiana. ¿Sí se acuerdan que les llegué a comentar? Y era una situación en la que él, no sé qué pensaba, pero no quería hacer como tanto contacto físico por ese temor mal informado o malentendido de no vayas a ser a la niña lesbiana porque tú, su madre, la estás besuqueando tanto. Y al contrario, era nuestra forma de expresarnos porque nuestro temperamento así es, nuestro carácter forma parte de estar abrazando y besándonos y es nuestra forma de demostrarnos cariño entre mi mamá y yo. Pero el problema es cuando el padre dice, Pues esto no lo entiendo y no vaya a ser una depravación". Entonces es importante que nos preparemos, pero que también reafirmemos a nuestros hijos, porque lo que nosotros no hagamos en casa lo van a hacer afuera. Y desgraciadamente nosotros como papás lo vamos a hacer con amor, pero los de afuera no. Va a ser como venga. Y entonces muchas veces pueden dañar el corazón de nuestros adolescentes y sobre todo confundirlos más en el aspecto incluso espiritual, de pues no pasa nada, ¿no? Todo mundo lo hace, ¿a poco tú no? Y entonces a veces es más importante para el chico adolescente lo que opinen sus amigos que lo que me diga mi papá. Entonces es necesario estar reafirmando la parte emocional, es bastante importante, sobre todo en las mujeres. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Por favor, siéntase en la libertad de escribir en el grupo si tiene algún tema en particular, traten de ser concretos. Y si dices, no, es que yo no quiero comentarlo así, pueden hacerlo, ya saben, ahí está mi número, pueden hacerlo de manera privada en el chat. Y yo contemplo aquí, tengo las anotaciones, anoto sus comentarios para que podamos orientarlo y que este tema pues quede disfrutable y que pueda decir, bueno, pues aprendimos algo nuevo o tenemos herramientas para poder abordarlo con nuestra familia o con nuestros adolescentes familiares. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues entonces los dejamos que pasen bonita noche. Nos vemos el próximo miércoles y estaré al pendiente de sus recomendaciones y dudas también. ¿Quieres decir algo, Belli? No, me estoy No, despidiendo. perfecto. Que Buenas pasen noches. buena noche. Hasta luego, Dios les bendiga. Buenas Buenas noches. noches, Dios les Igualmente. bendiga. Gracias, buenas noches, bendiciones. Buenas Buenas noches, Dios les bendiga.